Bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, así como al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para conversar con ustedes. Pueden ustedes contactar con nosotros, hacernos su opinión, sus sugerencias al correo semsoc@derecho.unam.mx o en el Twitter @societatis o también en Facebook a través de la página del Seminario Sociología FD UNAM. Ahí nos pueden ustedes también ver y contactar y darnos su opinión. El día de hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Ruperto Patiño Manfred, muy querido. Gracias, Elsa. Una amistad de muchos años que nos une y una carrera académica también conjunta. Le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé una breve reseña de sus actividades académicas. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Pues el maestro Ruperto Patiño Manfred es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho, imparte las materias de Derecho Internacional Público, Derecho del Comercio Exterior, pero también tiene experiencia en Derechos Humanos. Es asesor de tesis en las distintas modalidades en la facultad, licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de sus publicaciones destacan varios capítulos en libros, La justicia social como valor del Estado democrático moderno en un mundo globalizado, la Constitución mexicana frente a la apertura comercial, Educación, democracia y globalización, los retos que debemos superar. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, gracias, Elsie, por la invitación. No, al contrario. El día de hoy vamos a referirnos a la pobreza en términos generales, pero el análisis desde la perspectiva de ser un fenómeno social, como un factor socioeconómico, y así también haremos alguna referencia al Tratado de Libre Comercio y cuáles han sido los efectos que ha provocado en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de pobreza, en el siglo XIX se consideraba como origen en causas individuales, es decir, una incapacidad de la persona para producir. Ya en el siglo XX se va a considerar como un factor multidimensional, donde influyen obviamente varios factores. Cuando nosotros hablamos de pobreza, realmente hay una infinidad de definiciones. Por señalar alguna de ellas, podemos referirnos al del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera que la condición de pobreza alude a privaciones materiales que afectan esencialmente la calidad de vida de las personas. Y esto lo queremos vincular a dos ordenamientos jurídicos. Por una parte, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Por otra parte, a la Constitución, que establece también que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como las garantías para su protección. Cuando hablamos de pobreza, que queremos vincularlo a esto, en una primera posibilidad de definir o de establecer cuáles serían las características de la pobreza o qué vamos a entender por pobreza, y desde la visión del INEGI, esa inequidad territorial. Sí, con mucho gusto. Bueno, has dado algunas definiciones muy importantes y algunos conceptos desde la óptica de los derechos humanos. Diríamos que todo ser humano tiene derecho natural, derecho fundamental de tener acceso a indicadores básicos, como sería la alimentación, el acceso a la vivienda, al agua, a la educación, por decir solamente algunos de los indicadores. Y lamentablemente, pues esto es algo que se desea. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, no siendo un tratado, es una declaración de buenos deseos, que todos los países que la han suscrito, digamos todos los que están dentro de las Naciones Unidas, lo han aceptado, lo han promovido, pero es evidente que no se cumple de manera puntual en todos los estados,
Yo diría prácticamente ninguno, porque todos tienen diferentes niveles de pobreza. Pero vayamos a México. En México tenemos estudios oficiales de propias agencias gubernamentales como el INEGI, que es responsable de hacer este tipo de mediciones, y nos habla de algunos factores básicos para medir los niveles de pobreza en México en general, ¿no? El acceso a los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios a la alimentación, a la vivienda, se miden de diferentes maneras y se determina qué capacidad tienen las personas de tener acceso a estos indicadores, a estos beneficios. Y a partir de esto se crea lo que llamamos la canasta básica alimentaria para luego determinar el salario mínimo. Y aquí es donde entramos en una serie de contradicciones que uno dice, bueno, ¿en qué están pensando nuestros gobernantes? Porque hablas de una canasta básica donde se supone no hablamos nada más de alimentos. La canasta básica incluye mucho más que alimentos, ¿no? También acceso a otro tipo de beneficios o de satisfactores. Se supone que a partir del costo de la canasta básica debería determinarse el salario mínimo. Y estamos hablando de un salario mínimo de 80 y tantos pesos el día de hoy, con el último aumento, 88 pesos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que es evidentemente insuficiente totalmente para cubrir la canasta básica de una familia típica, como dice la Constitución y dice los elementos. Una familia típica que viene bien, no se dice qué es una familia típica, pero entendemos que es el papá, la mamá y uno o dos hijos, ¿no? Eso podría, como en México, bueno, a lo mejor en México la familia típica sería de más de dos hijos, ¿no? Pero pensemos en dos hijos, ¿no? Bueno, 4 personas con un salario mínimo de 88 pesos es absolutamente insuficiente. Aún si trabajaran el padre y la madre, ¿no? Normalmente tiene que trabajar el padre, la madre y el hijo mayor, o todos los hijos de plano, los que se tengan para medio sobrevivir. Esos son, digamos, lo que ha llevado al INEGI, que digo, son datos oficiales, a marcarnos, establecernos que en México estamos considerando niveles de pobreza, o personas que niveles de pobreza, nada más de pobreza, no de pobreza extrema, que ese es otro nivel, de pobreza nada más, 50 millones de mexicanos, casi estamos hablando de la mitad de la población, ¿no? Y son 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a alguno de estos satisfactores, ¿no? A la vivienda, a la salud, a la educación, en fin. Pero si hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de personas que no tienen acceso a la alimentación, o sea, que no satisfacen la alimentación básica, ¿no? Y la verdad que es muy lamentable. Y esto de la pobreza también, en el caso de México, lo habíamos comentado, creo que lo comentaste hace un momento, o algo te referías a él, la distribución de la riqueza en México. También México es un país muy desigual, es evidentemente muy desigual, ¿no? Hay mucha inequidad en el reparto de la riqueza y en el reparto de la pobreza, porque los mayores niveles de pobreza se presentan, curiosamente, en estados del país que están hacia el sur, desde la mitad del país, digamos, de la mitad del territorio hacia el sureste. Estamos hablando de estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, ¿no? Chiapas es el estado más pobre de todos, ¿no? Es increíble un estado con tanta riqueza, ¿no? Y los menores niveles de pobreza o mayores niveles de satisfactores están en el norte. Entonces, algo nos debe decir esto, qué es lo que está pasando, por qué en el norte, donde inclusive no hay tantos recursos naturales como los hay en el sureste, tienen los mayores niveles de bienestar, mientras que en el sur-sureste los mayores niveles de pobreza, ¿no? Y bueno, quizá esto tenga que ver, bueno, otro de los indicadores es este tema que el INEGI maneja de la vivienda precaria, ¿no? Que también es viviendas en zonas urbanas, que se habla de más de 15,000 habitantes, para ya declarar las zonas urbanas, que no tienen agua o drenaje, o pisos, o techos, o luz eléctrica, o sea, que tiene falla alguno de estos satisfactores, ¿no? Esa es la vivienda precaria, y eso también es un elemento para medir la pobreza. Y otra vez el fenómeno se repite. Esa vivienda precaria se localiza básicamente en el sureste del país. Otra vez en Chiapas, otra vez en Oaxaca, en Guerrero, ¿no? En Veracruz también. En el norte, en Chihuahua, en Nuevo León, en Sonora, pues eso también hay, pero mucho menos, en mucha menos proporción, ¿no? De tal forma que eso nos habla de me parece a mí, una inequidad en el territorial, ¿no? Y yo, que me he dedicado muchos años al estudio de los temas del comercio internacional, y ahora que está tan de moda este tema del Tratado de Libre Comercio, que si lo negocian, que si no, que yo digo que se pierden más en declaraciones de periódico que en realidades.
Por un lado el señor Trump declarando que ya está a punto, mañana mismo denuncio el tratado y ahora sí no esperen el último tuit y ya con ese tuit acabamos. Y un grupo de negociadores muy sólidos de los 3 países, metidos en sus oficinas negociando arduamente, fuertemente. Bueno, pues por fin, pues si lo quieres denunciar, denúncialo y ya se acabó. Y el mundo no se acaba además, ni el comercio se acaba. Si México no nació con el Tratado de Libre Comercio, ni Estados Unidos ni Canadá, ¿no? Esa es una situación, digamos, que ha generado ciertos beneficios, pero también ciertos problemas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del campo, vamos a ver que ahí tenemos un problema muy grave, producto de esa distribución comercial de la región, ¿no? Pero bueno, te decía yo como conocedor, porque soy estudioso del tema del comercio, tengo la impresión de que no a partir del Tratado de Libre Comercio, sino el Tratado de Libre Comercio ha hecho mayor énfasis en esta división. ¿Qué pasa con cómo se combate, entre otras formas, la pobreza? Pues a base de inversión, a base de empleo, generando empresas, ¿no? Que den empleo, ¿sí? Cuando la gente tiene una forma de ocuparse, de trabajar y tener un ingreso más o menos razonable, bueno, pues empieza a mejorar su nivel de vida, ¿no? Pero las mejores inversiones, las más importantes, nacionales y extranjeras, están ubicadas en el norte del país, porque se ubican en una zona de confort, ¿no? Es muy cómodo para una empresa estar en Nuevo León, a 100 metros de distancia, perdón por lo de 100 metros, lo digo como a unos metros de distancia de la frontera, para poder vender todo lo que fabrican en Nuevo León, en Monterrey, bueno, en Nuevo León, en el estado, pues, a Estados Unidos, que es el mercado más grande y que mejor les paga. ¿Para qué se molestan en ir a buscar otros mercados? ¿Para qué se molestan en colocarse en Chiapas, por ejemplo, o en Oaxaca y caminar todo? No, pues si estamos aquí a 2 metros de distancia, es mejor, ¿no? Y encontramos las grandes empresas exportadoras en esa región, esa zona norte del país. Ahí están las maquiladoras, ahí están las transformadoras, las ensambladoras, ¿no? Las industrias automotrices, muchas de ellas. Y bueno, me parece que eso es uno de los factores que ha generado esta inequidad territorial de la que te refieres. Claro, y aquí, bueno, tendría varios comentarios que hacer, pero voy a empezar por el último. Tú bien sabes que yo soy del sur, de Campeche, precisamente. Sí, y claro, por eso no lo mencioné. Precisamente, pues, tendría que decir muchos años, cuando todo el transporte era por carretera, por tierra, que había además que pasar pangas, no había una carretera directa, digamos, de la Ciudad de México a Campeche, había que pasar estas pangas que también dependían del clima, porque si había mal clima, pues las pangas no podían funcionar, etcétera. Y todo esto para llegar, que muchas veces los productos llegaban descompuestos a Campeche. Claro. Y luego, otra opción era tomar barco en Veracruz, e ir por barco, que era más, digamos, más cercano, llegar a Campeche. Entonces ahí ya se tenía un problema, porque precisamente como has dicho, una empresa dice, a lo mejor corro riesgo que mi producto, galletas, por ejemplo, que llegaban mal, pues le convenía más al norte, ¿no? Claro. Que estaba mucho más infraestructura. y claro, y con nuestro, ¿no? Bueno, ya afortunadamente en algún momento pues ya hubo una carretera directa, que de todas formas son casi 21 horas en carretera, ¿no? Campeche no es de los países, de los estados más pobres. Afortunadamente. Sí, pero por el mar, y porque realmente hay que señalar que con la Declarativa de Patrimonio de la Humanidad, esto ha generado un ingreso importante de turistas, sobre todo extranjeros. O sea, tú difícilmente ves turista nacional en Campeche, sino que empezaron a bajar los turistas que van a Cancún o Mérida a Campeche, y la verdad pues no es porque mi familia sea de ahí, pero yo los invito a que yo conozco Campeche, desde luego. Es muy bonito, es espectacular, estado, sí. Y además van a comer con gran historia. Y sensacional, sí, es de las ciudades amuralladas, historias de piratas que llegaron ahí. Entonces, bueno, al mismo tiempo les hacemos una invitación para que a lo mejor hasta un tesoro encontramos y lo buscamos, porque los piratas, ¿sabes? Que allí estuvieron ahí. Sí, precisamente las murallas son un efecto de la defensa de la ciudad, exactamente. Y bueno, por una parte. Y por otra parte, como bien decías, de la canasta alimentaria, y que está considerado en los estos, aquí también yo haría una observación, porque a ti te dicen el costo del producto, ¿no? Sí. Pero implica que la persona se tiene que trasladar.
O sea, yo tengo que Claro, tomar a lo mejor un claro. camión, o excepto que esté en la esquina de mi casa, entonces no camino, pero no gasto en un transporte. Pero además es el costo en la central de abastos. Ah, claro. De ahí a los mercados distribuidores de menudeo es otra cosa. El Claro. precio es diferente. Es diferente. Y bueno, eso por una parte. Y por otra, pues entendemos que en algunos casos tienes que ponerle aceite o algo, o sal. Bueno, la sal Claro. está prohibida ahora, pero Claro. una cebolla o eso, ¿no? Y eso ya no está contemplado. Porque ese artículo, pues en muchas cosas sí puedes tomarlo crudo, pero en otros casos necesitas hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto no está contemplado. O sea, se está Claro. contemplando solo el costo, y como dices, en la central. El de costo abasto. básico, no la transformación. Claro, sí, y tú, una O sea, ama el de transporte casa, y la transformación. claro, que no está contemplada. Entonces, como bien decías, este salario mínimo es totalmente... Bueno, ya empezaron las críticas, ¿no? Que no es suficiente, pero vamos a una pausa y regresamos en un minuto con ustedes. Gracias. Era muy rápido el tiempo, ¿verdad? Estamos en corte, continuamos en 3 minutos. ¿Cuándo es un corte? ¿Cada 20 minutos? Cada 20 Ah, minutos. pues está perfecto. Sí. O sea, son 3 cortes. Sí. Cada 20 minutos. Casi. Lo va a hacer un poquito por acá. Ahí está bien. Sí, pero sí se escucha Sí. bien o bajito. Se escucha como que no está hablando hacia el micrófono, pero sí se escucha. Ah, ok. Bueno, bueno. Ya le dijimos que no escribimos. Sí, bueno, te dicen eso, entonces ¿cómo? ¿Te lo comes crudo? ¿O Es cierto. sí, no? Y yo digo ahí, fíjate que ahora que la Corte ha dictado esta sentencia obligando al Congreso a hacer esta ley de 134, la reglamental 134, se me ocurre que le abre las puertas a lo que llamamos el litigio estratégico, porque este es un primer caso de litigio estratégico. Si no tienes un interés jurídico personal y directo, si no es un interés difuso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me interesa que el Congreso haga lo que tiene que hacer, entonces voy y lo demando y lo ganaron. Todo el primer capítulo, toda la primera parte de la Constitución son los derechos humanos, ¿no? Ahí está el acceso a la salud, el acceso a la educación, al agua, a la vivienda, etcétera, ¿no? Y yo creo que la facultad pudiera armar algún programa de litigio estratégico, hasta para aprender, hasta para que los alumnos aprendan, no va a pasar nada, si lo pierden no pasa nada, pero si demandas, por ejemplo, oye, yo le pido a la Secretaría de X, la que sea responsable, que me informe cómo es que se da cumplimiento a tal precepto de la Constitución que dice que tenemos derecho a tal alimentación suficiente. La respuesta que me dé, no me gusta la respuesta, yo voy a la Corte de Amparo y hago que el asunto llegue hasta el Pleno. Un poco, digamos, forzar al Pleno de la Corte a que se pronuncie bajo estos temas, ¿no? A la Corte le corresponde defender la Constitución. Y si la Constitución está clara en estos términos, ya sabemos que luego vienen las cosas de que, bueno, es que no hay dinero, es que no es, bueno, pero a mí no me dice el dinero, la cuestión dice que hay que hacerlo. Cuando menos dime qué estás haciendo para que eso avance. Funcione, ¿no? ¿no? Sí, claro. Ya no me digas si ya cumpliste al 100%, entiendo que no tienes todo el dinero, pero... Continuamos en 20 segundos. Porque si hay dinero para partidos políticos, por ejemplo, pero no hay Es un dinero. escándalo, ¿no? Bueno, O sea, nada entonces, desde el ¿quién medio. decide la jerarquía de qué es más importante, no? Regresamos con ustedes y cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos haga los comentarios de las películas de esta semana. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar algunas películas que se consideran clásicas y que tienen que ver con el tema de pobreza. La primera de ellas, que es de México de 1950, son Los Olvidados, cuya dirección fue a cargo de Luis Buñuel. Y bueno, el propósito de esta película era dar una visión de los niños de la calle en las grandes ciudades, en específico de los niños de la calle de 1950. Los cuales pues se encuentran en una situación de pobreza, de indiferencia y que la mayoría de las veces terminan en situaciones de muerte, ¿verdad? Nos dice aquellos niños de la calle de los que nadie habla, precisamente Los Olvidados. Esta película solo estuvo 3 días en cartelera ante la reacción negativa del gobierno, la prensa y la clase alta del país de ese entonces. Se filmó en 21 días entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 1950, en lo que entonces eran los límites al norte de la ciudad, en el barrio de Nonualco,
donde ahorita está situada la unidad habitacional Tlatelolco, así como en los llanos de la colonia Doctores y la colonia Guerrero. La película fue seleccionada en la competencia oficial del Festival de Cine de Cannes de 1951, en donde Luis Buñuel ganó como mejor director. Este reconocimiento le valió para que en México fuera revalorada e incluso en 1951 ganó 10 premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Dirección. En 2004, el programa para rescatar la memoria del mundo de la UNESCO la incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto a otras 2 películas, que una es de Alemania, que es Metrópolis, de Fritz Lang, y El Mago de Oz, de Estados Unidos. La otra película que también retrata el tema de la pobreza son Las Uvas de la Ira, de Estados Unidos, de 1940, cuya dirección fue de John Ford. Está basada esta película en la novela de John Steinbeck, que se intitula Las Uvas de la Ira, y por la que obtuvo el premio Pulitzer. Esta película refleja el clima de desolación, desesperanza y pobreza que vivió gran parte del pueblo americano a raíz del crack del 29, que conocemos como la Gran Depresión. Y precisamente la película es la crónica de una familia de campesinos que lo ha perdido todo, ¿verdad? Tierra, casa, y obviamente pues tiene que emigrar hacia la tierra prometida, que en este caso es California. Esta película estuvo nominada en 1940 a 7 premios Oscar y solo fue ganadora de 2, por Mejor Director y Mejor Actriz de Reparto. Y en 1989 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues retomando nuestro tema y nuestra conversación, a partir precisamente del salario mínimo que hemos estado hablando, pues las estadísticas señalan que alrededor de 36 millones de trabajadores en nuestro país no tienen un salario mínimo y por lo tanto pues no pueden ni siquiera satisfacer, que se supone que con el salario mínimo, como bien has dicho, pues no pueden satisfacer sus necesidades. El salario mínimo se entiende sobre 8 horas laborables o de trabajo. Y así en 1987 un trabajador en 4 horas 53 minutos obtenía lo necesario para su canasta básica y las cifras del 2016 se requieren 23 horas 53 minutos. Esto implicaría que necesitaríamos tres trabajos o 3 jornadas de 8 horas para poder reunir lo que necesitaríamos, ¿no? En un estudio que hizo la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues consideraba que el mínimo debía de ser 445 pesos en una familia típica, como nos has dicho. Y aquí, para entrar a cómo influyó el TLC y pensando que en Estados Unidos un salario está sobre $9 la hora, 8 o 10 dólares la hora, y que en México estamos pagando por 8 horas de trabajo, pues precisamente los 88, bueno, que entrarán en 1 de enero de 88, pero esto significaría $72 a la jornada para un trabajador americano y para nosotros pues ni siquiera lo que se recibe en un mes, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto para hacerte el siguiente cuestionamiento, ¿cómo influyó el TLC en esta disparidad y que nos va a llevar, como bien decíamos hace un rato, y que señalaba lo de la inequidad territorial y del problema al respecto? Sí, así como no, muchas gracias. Yo he meditado al respecto mucho y he tratado de buscar algunas explicaciones, ¿no? Que uno pudiera decir, por aquí está la razón o por aquí está la respuesta, porque originalmente se habla de que el comercio o la participación de México en el comercio mundial, y reconozcamos que nuestro principal socio comercial pues, es Estados Unidos, con tratado de libre comercio y sin tratado. Eso no importa, aunque no hubiera tratado de libre comercio, seguiremos comprando y vendiendo de Estados Unidos, porque es algo natural, es la geografía, ¿no? Compartiendo frontera. Pero se ha dicho que una de las ventajas competitivas que tiene México es justamente su mano de obra barata, ¿no? Y a mí me parece que esa es una falacia enorme, que algunos interesados por alguna razón la han mantenido así, porque es absolutamente falso. Si analizamos los salarios mínimos o los salarios en general de los obreros en países desarrollados, los países europeos, en Alemania, o en el propio Canadá, o acá en América, en Estados Unidos, o en Australia, o en Inglaterra, ¿verdad?
son muchísimo más elevados los salarios, lo acabas de decir, ¿no? 10 veces más que el salario en México, y son los países más competitivos, son las economías más competitivas. ¿Cómo ellos no pierden competitividad con salarios tan altos, no? ¿Y por qué México, para ser competitivo, y lo pongo entre comillas, tiene que mantener salarios tan castigados, ¿no? Yo creo que es además una falacia y una tontería o un error económico, porque con una población de 50 millones de mexicanos, por poner ya una cifra cualquiera, no importa el número exacto, que no ganan lo mínimo para sobrevivir, ¿verdad? Pues tampoco tienen capacidad de compra y las empresas no tienen mercado. Entonces el mercado mexicano se ha hecho un mercado sumamente pequeño, muy reducido y por lo tanto muy caro, ¿verdad? Porque no hay suficiente demanda. En fin, es un círculo vicioso. No hay suficiente demanda, toda la oferta es mayor a la demanda, el precio se pierde, los precios se incrementan, no hay compra. Quiere decir, el mercado interno no ha sido fortalecido, y parte de esto es debido a esta falacia de que los salarios mínimos. Uno de los temas, y me gustó mucho escucharlo, que plantearon los Estados Unidos justamente ahora en la revisión del Tratado de Libre Comercio, es el tema laboral, ¿verdad? Porque el señor Trump, a pesar de tantas tonterías que dice, esta no fue tan tonta, porque dijo, es que ahí hay una práctica desleal, y lo han manejado, no es la primera vez, hace ya tiempo, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, algunos negociadores americanos, de Estados Unidos básicamente, no tanto de Canadá, sino de Estados Unidos, manifestaban que México estaba haciendo un dumping social, un dumping laboral. Eso es una tontería, no existe, el dumping es comercial y tiene que ver con el precio de los productos, ¿no? Pero bueno, como para tomar el término así, oye, ese es un dumping social, porque México paga salarios tan bajos que eso lo hace más competitivo. Eso también es es cierto que pagamos salarios muy bajos, pero también hay que conocer que Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos, la economía americana y la mexicana no son competidores. Es decir, nosotros no competimos con empresas americanas porque nosotros más bien producimos lo que ellos no producen. Nosotros producimos, por ejemplo, calzado, que ellos ya no producen, textiles, herramientas, una serie de productos que son intensivos en mano de obra y que los americanos dejaron de producir y sacaron sus industrias de ahí. Una de las razones que Salinas de Gortari, que fue el que impulsó el Tratado de Libre Comercio, esgrimió para justificar la importancia del Tratado de Libre Comercio, era justamente esta. Decía Salinas, y están los periódicos donde se pueden ver sus declaraciones, dice, van a salir de Estados Unidos, van a salir muchas empresas que ya no pueden permanecer ahí porque son demasiado altos los costos de producir en Estados Unidos, van a salir, y el lugar seguro al que se van a vivir es a México, porque México les da un marco jurídico, el Tratado de Libre Comercio, cercanía, bueno, casi el idioma también, pues hablamos todos spanglés, no hay problema, en fin, ¿no? Entonces se van a venir para acá, aquí se van a venir todas las fábricas de calzado, de herramientas, de textiles, y va a haber una explosión de empleo, y va a ser, bueno, pues Salinas lo vendía el Tratado de Libre Comercio como la panacea para México, ¿no? En algo tuvo razón, sí salieron las empresas de Estados Unidos, pero se fueron a China, no se vinieron a México, ¿no? Por diferentes razones, y no por el salario. Porque el salario chino con el salario mexicano es más bajo todavía. Hoy el salario mexicano es más bajo que el salario chino. Es increíble. Más bien por esta estructura fiscal de subsidios que el gobierno chino le otorga a todos los inversionistas. El gobierno chino tiene que garantizar alimentación para 1.450 millones de chinos, se dice fácil, pero nosotros somos 120 millones y no podemos. Con el 10% de chinos que tuvieran capacidad de compra, es un mercado más grande que todo el mercado mexicano, ¿no? Es increíble. Entonces, todas esas empresas, miren, las fábricas, por ejemplo, de calzado, ¿no? Que se supone que se iban a venir a México, Adidas, Reebok, Cheesecake, Puma, que son marcas americanas, se fueron a China, ¿no? Todas las fábricas de textiles a China, las fábricas de herramientas a China, porque allá el gobierno chino les da las acoge con grandes beneficios fiscales, son subsidios, y lo dicen abiertamente. Ahora que la OMC, que China ingresó a la OMC, al rendir su informe, pues tiene que declarar los subsidios que da, y es impresionante la cantidad de apoyos y subsidios que les da, porque lo que a ellos les importa es generar empleo para 1.450 millones de chinos, ¿no? Entonces, ahí estuvo la falla. Sí se salieron las empresas, pero no llegaron, porque México, digamos que el atractivo era la mano de obra y no era suficiente, pero se quedó como un atractivo que, digo, no es suficiente, y seguimos manteniendo la mano de obra muy castigada, ¿no? Pero con un problema de consumo, porque yo creo que algo que tendríamos que hacer en México es fortalecer el mercado interno, que todos tuviéramos más capacidad de compra, ¿no? Sobre todo ahora que, híjole, los economistas inventan cada cosa.
Ahora estamos en esta época viendo lo que le llaman ellos la obsolescencia programada. Es decir, acuérdense que bueno, ustedes no son muy jóvenes, no se pueden acordar, pero hace 50 años un automóvil, cuando mi padre compró su primer automóvil, que era, me acuerdo, un Chevrolet del año 48, se lo compró para toda la vida. O sea, nunca pensó que iba a cambiar un auto a los 2 años, no, para nada, eso era inimaginable, ¿no? Hoy, lo que compres, el teléfono celular que compras hoy, en 6 meses tienes que cambiarlo. Se llama obsolescencia programada, ¿no? Pero eso funciona cuando el mercado tiene capacidad de compra. Un mercado que no tiene capacidad de compra, pues genera otro tipo de vicios, ¿no? ¿Qué ha pasado en México, no? En los últimos años la inseguridad ha crecido de una manera impresionante, que va de la mano de la pobreza, que va de la mano de la impunidad, que va de la mano de la corrupción. Y entonces estamos metidos en un pantano terrible, ¿no? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio debería ser un incentivo para el crecimiento, pero no lo ha sido, porque quienes se han beneficiado, y es lo natural, son las empresas que han podido colocarse en los mercados de exportación, que son todas estas que están en el norte del país. Son exportadores, a ellos les da muy bien, crecen, tienen buenos empleos, tienen buenos salarios, pero solamente, ¿no? Al resto del país no le ha beneficiado, sobre todo el campo. Yo creo que el tema del campo es dramático, ¿no? Estamos importando casi el 100% del maíz que consumimos. Eso es increíble, ¿no? El trigo, el sorgo, soya, frijol, todo eso lo estamos importando, ¿no? Y claro, los economistas del gobierno te dicen, sí, pero estamos exportando frutas y hortalizas. Bueno, qué bueno que exportemos frutas y hortalizas, pero el alimento básico está en el maíz, está en el trigo, está en el frijol, está en la soya, el sorgo, en fin. Y ahí es donde tenemos el abandono del campo en México, es realmente dramático. Si ustedes van por carretera hacia el norte del país y ves desde la carretera, ves la hierba crecida, los ranchos abandonados, ¿no? Y ese es el problema de los mexicanos que están en Estados Unidos. ¿Por qué tantos migran a Estados Unidos? Porque abandonan el campo porque ya no pueden vivir del campo. No sé si tú recuerdas que el gobierno mexicano tenía una agencia de gobierno muy importante, que era la CONASUPO. La CONASUPO le garantizaba al campesino el precio por el producto que sembraba. No importaba si había una inundación, una catástrofe, se incendió, se perdía la cosecha. El campesino sabía que podía sembrar y al final de la cosecha, la CONASUPO llegaba, recogía la cosecha y le pagaba el precio de garantía. Entonces el campesino podía vivir de eso, ¿no? Y ya CONASUPO se encargaba de la distribución. Hoy por hoy, quienes ganan en la producción son los transportistas, porque el campesino se queda con el transportista se la paga a lo que quiere pagarle, ¿no? Esta cosecha vale 10,000 pesos, te voy a dar 5,000, y si no, pues ahí te quedas con tus maíz, a veces quedas con él, ¿no? Eso ha sido una desgracia muy lamentable, porque ha sido la migración de los campesinos o a Estados Unidos, con todas las ventajas que tienen los riesgos, o a las ciudades, a trabajar de albañiles o de jardineros, ¿no? O de lo que sea, o peor tantito, ¿no? Contratarse con la delincuencia, con la producción, yo pensando, ¿no? con la producción de droga, claro, marihuana y cocaína, pues claro, les paga mucho mejor, ¿no? Entonces fíjate cómo muestran un círculo muy, muy, muy lamentable, ¿no? Un círculo vicioso que está llevando al país a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Un país que bueno, no sé, no es el país que queremos, ¿no? No, yo creo que no. Y muchos. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto con ustedes. Gracias. Yo pensé que ibas a hablar también de los hijos de Sánchez. Sí, cuando estabas hablando, dije, ahí seguro vienen los hijos de Sánchez. Sí, claro, es un clásico. Viene ahorita los hijos de Sánchez. Sí. Bueno, que en su momento le decía yo, porque ella sí es muy joven, el impacto que tuvo, ¿no? Los hijos de Sánchez. Sí, como no. Fue espectacular. Es que plantearnos así de frente con nuestra realidad, por más que queramos ignorarlas, no podemos ignorarlas y lo vemos todos los días. Pero unos, porque hay unos que parecen que no lo ven. Pues es muy Porque, lamentable. fíjate, los años que tiene, pues de los 60, los hijos de Sánchez, puedes decir hoy en día, totalmente vigente, ¿no? Pues, ¿qué hemos avanzado? Y no, peor, yo creo que hemos retrocedido. Mira, esto que está pasando ahora, de que dos tipos en motocicleta llegan y ejecutan una persona a plena luz del día, en un centro comercial, ¿no? Y no pasa nada, y los tipos se matan y se van, y ya no investigan, porque pues,
nadie los vio, y el que los vio pues eran dos tipos en una motocicleta, y quién nadie sabe nada, ¿no? ¿Por qué lo ejecutaron? Pues quién sabe por qué, ¿no? Y ejecutan a cualquier persona, sí, de verdad parece que la vida no vale nada, ¿no? Sí. Cuídate de tener un enemigo chiquito porque capaz que junta 10,000 pesos y te manda a matar, Pues, o por menos, maestro. ¿verdad? Entonces eso hace algunos años no se veía eso, ¿no? Había asesinatos, había homicidios, pero se cubrían, eran diferentes, eran... Oye, ¿por qué también estas patas, no? Pues nada, porque se le cerró el coche. Bueno, no vimos el otro día el video donde vienen dos coches así, les toca un semáforo en alto y el de atrás, seguramente venían peleando desde antes, se baja con una pistola al tipo que está adelante, ¿no? Cuando llega a la ventanilla, el que está adelante le dispara y lo mata y ahí se queda muerto el señor y el tipo se arranca. O sea, se venían peleando seguramente, el que llega atrás de él se baja como muy macho con su pistola, ahorita va a ver lo mato, pero no se imaginaba que cuando llegó ya la otro lo estaba esperando con una pistola y le disparó primero y lo mató. Director de la Facultad de Derecho, No, los invito terrible. a escuchar la Si programación no de viste Yus también Canal en el 29 puente este de nuevo nuestra que facultad. recién inaugurado, que hasta se inundó, también a los pocos días. Ah, bueno, ahí mismo los asaltaron. Cerraron, o sea, el coche se paró de adelante y se bajan corriendo, y se saltan, y suben y se van. Y de eso la Procuraduría ya mejor... Continuamos en 20 segundos. Ya no hay nada que hacer ahí. Regresamos con ustedes con el programa Societatis del día de hoy. Contamos con el privilegio de la cooperación y de su asistencia del doctor Ruperto Patiño, y voy a ceder la palabra a la maestra Amparo para los siguientes comentarios de esta semana en película. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nuestras siguientes recomendaciones es una película italiana de 1948, El ladrón de bicicletas, cuya dirección estuvo a cargo de Vittorio De Sica. La película se basa en la novela del mismo nombre de 1945, que fue escrita por Luigi Bartolini, y bueno, aborda el tema de la pobreza desde una perspectiva muy particular, en razón de que retrata la vida cotidiana de la posguerra de una Italia de finales de los 40. El argumento de la película es muy simple, ¿no? Narra un accidente en la vida cotidiana de un trabajador que consiste en el robo precisamente de su bicicleta. Sin embargo, precisamente por el contexto en el que se narra la película, es de su importancia. ¿Por qué? Porque retrata precisamente a la ciudad, a la gente que vivía en aquellos años, llena de privaciones y agobiantes luchas por la vida, ¿no? Se sabe que el director emprendió el rodaje de esta película casi sin medios, o sea, realmente con lo eminentemente básico, incluso valiéndose de actores no profesionales y renunciando a cualquier equipamiento que no fuera imprescindible, ¿no? Entonces, es por eso la valía de esta película. La otra es una coproducción de México-Estados Unidos de 1978 que se intitula Los hijos de Sánchez y que muchos ubicarán, cuya dirección estuvo a cargo de Hal Bartlett. Esta película está basada en la obra homónima del mismo nombre del antropólogo Oscar Lewis de 1961, que se intituló Los hijos de Sánchez. Y bueno, pues la obra nos muestra un México moderno, supuestamente próspero y optimista en aquellos tiempos, lo que se conoció como el milagro mexicano. Sin embargo, nos dice el autor, esa era una cara de la moneda, ¿no? La otra cara era precisamente la que reflejaban los habitantes de la ciudad. Y bueno, describe la vida cotidiana, las costumbres, los valores de una familia mexicana que habita en una vecindad común de la Ciudad de México, es Tepito, en los años 40 y 50, y donde, bueno, aspectos como la pobreza, la violencia doméstica, el abuso contra la mujer, el rudo mundo masculino, la vecindad, pues son presentados de una manera muy cruda y real, ¿no? Obviamente la película trajo severas reacciones de diferentes sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, muchos autores reconocen la valía precisamente de la obra, porque nos dice, ¿no? La pobreza sigue creciendo, solo cambian algunos parámetros que corresponden a cada época en específico. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? La pobreza no desaparece. Y otros rescatan también que muestra precisamente el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Cómo romper ese círculo, porque a pesar de los años que han transcurrido, pues el problema sigue siendo el mismo.
Entre las curiosidades, en el estreno de la película el 17 de noviembre de 1978, fueron el presidente Jimmy Carter y su esposa, Rosalind Carter, y todo lo recaudado fue para la defensa legal y Fondo Mexicano para la Educación en Estados Unidos. Y bueno, por último, hay como un pilón, la trilogía, recordando precisamente a Pedro Infante, la trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, de 1948, que también nos habla del tema de la pobreza. Gracias. Que ese será ampliamente conocido. Excelente. Muy buenas recomendaciones, Sí, muchas gracias. Procuramos recomendar. Si ustedes quieren estar en contacto con nosotros, su opinión, sus sugerencias, al correo sensop@derecho.unam.mx. Agradecemos también a Óscar y Fernando siempre su colaboración para poder realizar este programa. Y siguiendo con nuestro tema, a nivel internacional, los ingresos del 10% más pobre crecieron $3, mientras que el ingreso del 10% más rico, 182 veces, ¿no? Para que nos demos cuenta de esta disparidad. Pero esto me llevaría a otra pregunta. Cuando vemos esta situación, sobre todo en el campo mexicano, como bien has dicho, que ni siquiera es autosuficiente y que, como comentábamos al final, a lo mejor el narco es el que ahora tiene los cultivos en amplias zonas de nuestro país. Si esto lo vinculamos a otro tema de tu interés, que serían los derechos humanos, ¿cómo podemos establecer un vínculo? ¿Se atenta a estos derechos humanos o cómo vamos a poder lograr esa vigencia de los derechos humanos cuando por otra parte tenemos una población de tantos millones en pobreza y pobreza extrema? Desde luego, sí, claro, y recordemos que todo lo que conocemos como los derechos humanos fundamentales, pues están contemplados, cuando menos la primera parte, la primera generación de derechos humanos, diríamos, en toda la primera parte de nuestra Constitución, ¿no? Del artículo 1 hasta el 24, pues ahí vemos claramente descritos lo que, por otro lado, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados múltiples, ¿no? México es, alguna vez lo decíamos, es signatario de cuanto tratado de libre comercio le pongan, cuanto tratado de derechos humanos le pongan, él lo firma. No, de veras, antes de que se lo ofrezca ya lo está firmando, y el Senado lo aprueba sin ninguna revisión. Es que es muy lamentable, ¿no? Porque yo siempre he dicho que ahí hay una falla en nuestra Constitución, hay una aberración constitucional cuando se le asigna solo al Senado la aprobación de tratados que generan normas jurídicas de la más alta jerarquía, ¿no? Como lo dice la propia Constitución, sobre todo en derechos humanos, ahora que se habla del bloque de constitucionalidad. Quiere decir que el presidente puede firmar un tratado y con la sola aprobación del Senado se incorpora al derecho mexicano en el más alto nivel, con la más alta jerarquía, sin la participación del Congreso. Recordemos que la Constitución del 17, nuestra Constitución actual, en el 133, le daba la competencia al Congreso, no al Senado, para aprobar los tratados, lo cual es natural, porque el Congreso es el órgano legislativo, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, desde luego que ahí el Estado tiene una grave y una gran responsabilidad, porque es al Estado a quien le corresponde promover las acciones que sean necesarias, pertinentes, para ir avanzando. Yo estoy de acuerdo en que no se puede resolver todo de un día para otro, y hay problemas que son básicos como es los recursos. No tienes recursos para darles de comer a todos, darles agua a todos, pero sí tienes que probar que vas avanzando, porque de otra manera estás en una violación permanente de estos derechos fundamentales, que ya no digamos son de fuente internacional, que sean los tratados, están en la Constitución, ya ni siquiera son de fuente internacional, ya están recogidos por la Constitución. Sí hay una violación, y yo creo que para eso son las políticas públicas. A mí me parece que el Estado mexicano no ha diseñado perdón que me vaya de un lado a otro, pero es que ayer escuchaba las declaraciones de este señor de Hacienda que acaba de registrarse como candidato, ¿no? Y escuchas el mensaje, dice, bueno, ahora sí vamos a por un México en donde haya seguridad, educación, salud para todos, ya no hay que no haya pobreza, que no haya corrupción, que no haya delincuencia. Pues bueno, ese México, ¿dónde está? Yo lo quiero, yo le firmo, señor, ¿dónde le firmo? Pero ya, inmediatamente, ¿no? Parece va a tener la varita mágica, ¿no? Pero me puse a pensar que es exactamente el mismo discurso, y si nos vamos a la hemeroteca, vamos a ver que es el mismo discurso de Peña Nieto cuando inició su campaña, el mismo de Felipe Calderón, el mismo de Cedillo, el mismo de el señor de la Coca-Cola, Fox, ese señor, o todos ellos, ¿no? Digo, de veras, el discurso siempre ha sido el mismo, ¿no? Es, claro, no hay quien diga no,
todos queremos ese México, pero no dicen cómo, no dicen qué voy a hacer. Yo quisiera que dices, mira, no prometo mucho, pero por lo que hace al acceso universal a la salud, o el acceso a la vivienda, o el acceso a la educación, voy a hacer estos. Me comprometo a trabajar mis 6 años en este programa hasta que lleguemos, si no al 100%, muy cerca del 100%. Y ya avanzamos, ¿no? Nunca dicen cómo, y nunca lo hacen. Yo creo que las políticas públicas son básicas para que... Yo no sé si ustedes recuerdan, el sitio lo debe recordar porque estudiamos con esa constitución todavía, cuando se hablaba de la rectoría económica del Estado. El Estado tenía la responsabilidad, eso ya se perdió. El Estado tenía la responsabilidad de promover. No quiere decir que el Estado sea un Estado patrón o empresario para todo, tampoco, ¿no? Nadie quiere regresar a aquellos años donde el Estado tenía hasta fábricas hasta de bicicletas, caray. No, tampoco. Pero sí es el rector de la economía es impulsar, sobre todo impulsar en aquellas zonas más deprimidas, para evitar esa inequidad territorial. Si ya el norte se está desarrollando adecuadamente, o más o menos adecuadamente, porque las empresas están allá, pues haz algo en el sur, la parte media y sur del país, para que esto se equilibre, ¿no? Son las políticas públicas. Y comentábamos hace un momento, que ahora que la Suprema Corte de Justicia ha emitido esta sentencia tan importante, tan trascendente, pidiéndole, ordenándole, porque es la verdad, es una sentencia del Pleno de la Corte al Congreso que legisle algo que tenía que legislar porque estaba obligado por la propia Constitución, ¿no? La ley reglamentaria del 134, esto se llama el litigio estratégico, ¿verdad? Es un interés difuso en donde un grupo una asociación de personas va y demanda algo a lo que tiene derecho, y yo quiero que el Congreso cumpla su obligación de legislar. Y bueno, y ahí viene la sentencia. Es la primera vez que vemos una sentencia de este tipo, ¿no? Y yo diría que, ¿por qué no promover entre nuestros estudiantes como una práctica profesional, como una forma de acercarlos al litigio, este litigio estratégico? A lo mejor desde la facultad pudieran armarse litigios o demandas, casos en temas de la salud, en temas de la vivienda, en temas de la alimentación, en combate a la pobreza, la generación de empleos, ¿no? Y ir acorralando un poco al gobierno para que cumpla con lo que tiene que cumplir, pues si no es un favor el que nos hacen, si para eso les pagamos, ¿no? Pero pues nos conformamos, ¿no? Es muy lamentable lo que está pasando en el país, esto que acabas tú de mencionar, que es fundamental, hacia dónde están yendo los campesinos. Y mira, es tan grave porque si yo tengo una fábrica de tornillos y están importándose tornillos de China, y es más barato y ya no me conviene fabricar, pues bajo el switch de la fábrica y me voy, ya me dedico a otra cosa y no pasa nada. Compras tornillos importados, ya no. Y el día que los tornillos suban de precio, pues regreso, sube el switch y empiezo a producir tornillos y ya, no pasa nada, no necesito ninguna especialidad. Pero si tú abandonas el campo, los campesinos se van y el campo se abandona, dice que porque estamos importando, y sí estamos importando trigo barato, maíz barato, porque está fuertemente subsidiado por los Estados Unidos. En este caso, y hay los mecanismos legales. México tendría toda la posibilidad legal, inclusive en el marco del Tratado de Libre Comercio, de aplicarle impuestos compensatorios a los productos alimenticios que vienen de Estados Unidos, que vienen subsidiados. Está previsto en las normas del OMC, en las normas del Tratado de Libre Comercio, pero México nunca lo hace, porque bajo el pretexto de que estamos importando barato, ¿no? Como son alimentos baratos, sí, pero estás abandonando el campo, ¿no? El día que tú quieras recuperar tu producción agrícola, ¿con qué campesinos lo vas a hacer? Esa es la pregunta básica. Porque la fábrica de tornillos es subiendo el switch, pero aquí, a ver, jálate a los campesinos. Y ser campesino no es cualquier cosa. Ser albañil quizás, lavar parabrisas o hacer el payecito en la esquina, pues cualquiera lo podemos hacer. Pero si a mí me dicen, vete al campo a producir algo, no sé ni qué hacer, no sé ni por dónde empezar. Eso es toda una historia, toda una tradición cultural, ¿no? Y estamos quedándonos sin campesinos. Entonces, el día que quisiéramos recuperar nuestra producción agrícola, no vamos a tener con quién, aunque tengamos el campo, aunque quisiéramos subsidiar, ¿cómo lo haces, no? Y esos campesinos que además ya se fueron a trabajar con el narco, porque les pagan mucho mejor, ¿verdad? Sembrando marihuana y amapola y todo lo demás, bueno, pues nunca los vas a hacer regresar al campo a sembrar maíz, a sembrar trigo, ¿no? Yo creo que es muy grave y sí creo que la salida está en responsabilidad del Estado. El Estado no puede nada más darles un discurso de que qué bonito México, ¿no? Vamos a combatir la corrupción, la pobreza, la inseguridad, todo el mundo va a tener vivienda, todo el mundo va a estar con... Ay, qué bueno. Esa es una... De veras hasta da coraje escuchar esto, ¿no? ¿De qué México están hablando, no? El México de ellos es el México de su colonia, ¿no? De su club deportivo. Ese es el México de ellos y creen que todo el mundo está así, pero la verdad es que no. La mayoría no estamos así. No, claro, además cuando hay funcionarios de primer nivel, secretarios, que consideran, ya
lo han externado públicamente, también como dice, está en los periódicos que 100 pesos es mucho para un mexicano, ¿no? O otro más cínico que dijo que con 6,000 pesos podías tener tus hijos en escuelas particulares, una casa, auto. Yo la verdad quisiera que un día, o sea, no les pido más, con un día que realmente vieran lo que es eso, ¿no? Entonces están en el planeta feliz que se han hecho ellos, pero no en la realidad. Sabes que yo a los funcionarios no les doy el beneficio de, ay, pobrecito, es que es muy tonto, mira, es que el secretario, no, pues es que es tonto, como no entiende, pero es que venga, a ver, no son tontos, son audaces, saben perfectamente bien y conocen lo que tú estás diciendo, lo conocen, saben, pero son cínicos, esa es otra cosa. Son cínicos, les importa muy poco y con grandes parpajos dicen, hombre, con 6,000 pesos puedes hasta irte de vacaciones a Orlando, caray, por favor, nomás organízate bien, a 8 meses, a 18 meses sin pago de intereses, ya lo hiciste, ¿no? Digo, no es que sean tontos, ni es que no conozcan, yo creo que son cínicos, se están burlando de la sociedad, ¿no? De nosotros, ¿no? Ya nos dieron la cara, pues, como sociedad. Sí, o quien dice vengo a aprender, ¿no? O sea... ya no comentamos más, o sea, esto es una realidad, es decir, hay un problema muy grave que parece que no existe, ¿no? O que no lo ven. Y quisiera yo nada más, como última pregunta, no sé si tendremos más, pero quisiera conocer tu opinión en relación, que hemos hablado de la pobreza en general, del campesino y todo, pero me gustaría saber tu opinión en relación a la feminización de la pobreza, es decir, dentro de ese ámbito de los pobres o de los millones de pobres, pues obviamente ahora con estas cuestiones de género, quisiera saber tu opinión en relación a esto. La equidad de género es una falacia también en nuestro medio, ¿no? Por razones culturales, históricas, eso pues sí se oye bien y todos, pues en la academia todos podemos estar promoviendo, oye, la equidad de género, ¿no? Pero eso en la universidad, quizá, en los ambientes académicos, se oye bien, lo hacemos bien y pensamos en ello y pensamos que así es, pero no nos hagamos tontos. La sociedad mexicana, en los niveles de pobreza, quien más lo sufre es la mujer, pero sin duda, ¿no? Es la que más trabaja y la que menos gana, y aparte tiene a veces que hacerse cargo del hogar, de los hijos, porque el tipo posiblemente abandonó el hogar y se fue. Eso lo vemos, es que no es un caso extraordinario, es un caso de todos los días, ¿no? La irresponsabilidad del mexicano de tener hijos y no hacerse cargo de ellos, por ejemplo, ¿no? Y eso se da con mucha frecuencia. Y la mujer que tiene que trabajar, tú lo acabas de decir, a veces 3 turnos, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo mantiene? Es otra forma la educación. Uno no le puede decir a la mujer, oye, no tengas tantos hijos, ¿no? Y a veces cuando uno ve a las personas así de muy bajos niveles económicos, que ya tienen 1, 2, 3, llevan por el cuarto, por el quinto, y nomás no le digo, ay, pero no le puedes decir, oiga señora, ya párele. No puedes decirle eso, ¿no? Pues tiene todo el derecho a tener los hijos que quiera, pero entonces son mano de obra esos hijos, ¿no? Claro. Porque lo que van a hacer es salir a la calle a pedir limosna, ¿no? Pero de hace mucho tiempo que se ha dicho, ¿no? Los pobres ven en los hijos una mano de obra y una posibilidad de recurso, ¿no? Y las clases bajas se reproducen más que las clases altas, ¿no? Entonces, en esto de la pobreza hay total inequidad de género, absolutamente, no tengo ninguna duda. Pues, mi querido Ruperto, no me queda más que darte el millón de gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este espacio, pero el tiempo ya nos han hecho la señal que tenemos que despedirnos. Muy agradecido. No, al contrario, ha sido un placer, hemos disfrutado, hemos aprendido mucho y esperamos contar con su presencia y con su compañía para la próxima sesión, el martes de la semana que viene. Gracias.